Bueno, hola chiques, espero que estén todos bien, todos bien. Bueno, recibí los trabajos, hay algunos todavía que no entregaron, que quedaron pendientes, me parece. Tienen hasta esta semana para hacerlo. Obviamente no van a tener la misma nota de los que entregaron en fecha. Pero bueno, tienen que ponerse al día con los materiales porque esta es la forma en la que estamos trabajando, chicos. Es así, virtual, y tienen que entregar las tareas para que podamos estar en contacto y pueda hacer un seguimiento de cómo están ustedes también. Eh, bueno, ya estamos terminando entonces el tema de consolidación del capitalismo industrial y empezamos a ver en su última fase el desarrollo del movimiento obrero, en la última fase de la revolución industrial, ¿no? Terminamos con todo lo que es revolución industrial en Inglaterra y sucesos en Inglaterra y en Europa y empezamos a ver qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias de ese proceso en América, pensando de que América había sido una colonia europea. Si bien España no es una nación que desarrolle su revolución industrial tempranamente, sino que es un proceso un poquito posterior, pero obviamente tiene sus consecuencias en, en nuestro territorio. Ahora vamos a avanzar un poquitito. Hay cosas de historia que ustedes ya saben, pero que quiero que revisemos un poco. Tenían para leer el texto que dice los comienzos de la inmigración masiva, que es el que tiene los gráficos. Tenían para leer el texto que dice el orden liberal conservador y la política migratoria. Tienen ahí la foto de Alberdi. Y empezábamos con el surgimiento de la cuestión social, que en el texto aparece como la cuestión económico-social. Estamos hablando de lo mismo. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo el proceso de corrientes migratorias que empiezan a llegar a la Argentina a partir de alrededor de la mitad del siglo XIX, o sea, alrededor de 1850 en adelante, hay algunas corrientes un poquito previas de poblaciones, pero las corrientes más fuertes empiezan en 1860 más o menos. Todas estas corrientes migratorias, acá dice, bueno, españoles, ingleses y franceses, italianos, que llegan en un primer momento y después empiezan a ser mayormente poblaciones de Italia y de España. Como venían poblaciones que venían de zonas portuarias, de ciudades portuarias, en general trabajaban, tenían tipos de oficios y de trabajos que se desarrollaban en los barcos, ¿sí? Entonces se tendían a quedarse a vivir en los lugares cerca de los puertos. Buenos Aires, Rosario. Eh, entonces, ¿qué pasa en ese momento en la Argentina? Para 1880 tenemos toda la etapa del gobierno conservador. Esto ustedes también ya lo vieron en historia, pero vamos a repasarlo rápidamente. ¿Cómo era el sistema político argentino? Bueno, en principio todavía no se había sancionado la ley Saspeña, por ende no, el voto no era universal. Pero este orden liberal conservador, que lo tenemos acá en la fotocopia, ¿por qué se llamaba liberal conservador? Era liberal en el sentido económico y en la relación que tenían entre la iglesia y el Estado, y era conservador en el sentido, en sus perspectivas sobre cómo tenía que ser la participación política de la gente. Entonces, no aceptaban que el voto sea universal y que todas las personas estén preparadas para participar y elegir a sus representantes políticamente, pero en paralelo se iban dando algunos procesos que tenían que ver con la formación, la consolidación del Estado y la modernización. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes que se dieron en ese periodo es la creación de instituciones que marquen la separación de la Iglesia del Estado. Por ejemplo, la creación del registro civil. Piensen que hasta ese momento las iglesias eran las que hacían las partidas de nacimiento, les daban los nombres a las personas, ¿sí? Entonces son momentos en que era un gobierno conservador en las percepciones que tenía sobre la gente, momento en el que se desarrolló también la campaña del desierto, o sea, tenían una visión de cómo tenía que ser poblada la Argentina, que era mirando a Europa, ¿sí? Una visión eurocéntrica, que Argentina que tenía que desarrollarse y tener la población europea. Por eso rechazaban que un proyecto de nación o de Estado-nación que esté conformado en base a las poblaciones nativas, ¿sí? Bueno, en ese momento es el que se desarrolla el genocidio indígena que fue más conocido, como el hecho más conocido fue la campaña del desierto, pero vieron otras campañas también. Entonces, este movimiento político tenía una visión que era intelectualmente podemos decir,
tenía sus raíces en los pensadores de la generación del 37, ¿sí? Alberdi y Sarmiento, que hablaban de esta idea de seguir consolidando la población argentina en base a proyectos europeos. Por eso aparecen algunos de los ¿cómo se dice? De las frases o paradigmas, que era gobernar es poblar, ¿sí? Había que sacar la población nativa, así se pensaba en esa época, era un pensamiento de época que gran parte de la clase gobernante tenía, que había que cambiar a la población nativa por población europea. Entonces también es un momento en el que se empieza a promover la inmigración europea, ¿sí? Si bien ya había un artículo en la Constitución que vamos a trabajar, les voy a dar dos fuentes para analizar. Una es el artículo de la Constitución que promueve la inmigración europea y otra es la ley de residencia, que era una de las respuestas del Estado ante los reclamos los reclamos obreros, pero eso lo vamos a profundizar después en la actividad. Entonces empieza a promover la inmigración europea intentando, por ejemplo, más allá de la legislación que promovía y facilitaba ciertas cosas, era dar hospedaje en los primeros días o las primeras semanas que llegaba la gente de Europa. Llegaba al puerto y tenían hospedaje en el hotel de los inmigrantes, ¿sí? Bueno, eso no es un hecho menor, no solamente porque fue muy importante la proporción de la población de Buenos Aires que era inmigrante en determinada época, o sea, hubo un momento en Buenos Aires en el que se hablaban diferentes dialectos europeos más que el español mismo, porque era muy importante la proporción de la población que venía de Europa, sino que también lo que trajeron los inmigrantes europeos fue la preocupación por la cuestión social, ¿sí? Entonces, la cuestión social que habíamos dicho eran ese conjunto de preocupaciones que empiezan a surgir no solamente para los pensadores políticos, sino también para el mismo gobierno, para la misma organización del Estado, que era la preocupación por los derechos sociales, la necesidad de garantizar ciertas coberturas básicas a la población urbana, ¿sí? A la población urbana. Entonces la cuestión social es una preocupación que surge a partir de la urbanización de las ciudades y la formación de las ciudades en Europa, pero se traslada hacia América con el desarrollo, con la modernización del Estado, con la modernización de la sociedad y con la llegada de los inmigrantes. Cuando hablo de modernización no hablo en el sentido de que es más moderno, que lindo, sino me refiero a la formación del Estado, a la consolidación de las instituciones del Estado y a la separación de la Iglesia del Estado, ¿sí? Esos son uno de los factores más importantes cuando se dice modernización. Y también a la inserción de Argentina en el comercio internacional por medio del modelo agroexportador. Entonces, esta importancia que tenían las ciudades portuarias, esta importancia que tenían los puertos y esta importancia que tenía la Argentina en el mundo como proveedor de materias primas, porque así se consolida la Argentina en el mercado internacional, vendiendo granos, carnes, cueros, generó que los primeros movimientos obreros más importantes, los primeros sindicatos y las primeras organizaciones, que también fueron anarquistas, marxistas, socialistas, que empiezan a surgir, son las de las personas que trabajaban en los puertos, ¿sí? Estibadores, trabajadores portuarios. Esas fueron de las primeras organizaciones y las más importantes en ese momento, organizaciones obreras, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un trabajito de análisis de fuentes que les voy a dar para que analicen, como les dije, un artículo de la Constitución y la ley de residencia para entender qué era lo que pasaba en ese contexto, cuál era el contexto político general, cuáles eran las actuaciones del movimiento obrero, cuál era la actuación del Estado y cuáles eran las ideas de la época, ¿sí? Espero que se haya entendido. Si no, me dejan las dudas acá abajo cuando postee el videito.